Bakhmut, una ciudad ucraniana situada en el este del país, vive la guerra más larga y feroz de la guerra en Ucrania, y es el lugar donde el grupo paramilitar Wagner ha puesto todos sus esfuerzos para demostrar que podían ser más eficientes que el ejército ruso. ¿Pero de dónde salió este grupo? ¿Qué tanta influencia tiene el gobierno ruso sobre ellos? ¿Y realmente son el arma secreta de Vladimir Putin en la guerra con Ucrania? En ¿Y por qué? Le contamos. La importancia de Bakhmut es más simbólica que estratégica, tanto para Rusia como para Ucrania. Antes de la invasión, alrededor de 70.000 personas vivían allí y era conocida por sus minas de sal y yeso. Por un lado, el Kremlin necesita sí o sí una victoria. Además, capturar la ciudad también le permitiría a Rusia amenazar las áreas urbanas más grandes de Kramatorsk y Sloviansk. Kiev, por otro lado, busca cuidar cada avance que ha hecho desde su contraofensiva en septiembre de 2022. En esa ciudad también se libra una batalla secreta por parte del grupo Wagner. Su líder, Yevgeny Prigozhin, ha puesto todos sus esfuerzos en capturar esta ciudad, llegando a crear centros de reclutamiento para reforzar su milicia. ¿Pero quién es Prigozhin y de dónde salió el grupo Wagner? Yevgeny Prigozhin, conocido como el chef de Putin, es un oligarca ruso que pasó de vender perros calientes en un puesto a ser el líder del ejército privado más poderoso de Rusia. Y además es una de las figuras más cercanas a Vladimir Putin. Antes de vender perros calientes pasó 9 años en la cárcel por robo y fraude. Cuando salió en la década de los 90, Rusia creó muchas oportunidades de negocios para exconvictos. Ahí fundó su puesto de comida. Después saltó a los restaurantes y en 1996 creó la empresa Concorde Catering, la cual aún dirige. Y acá es donde entra Putin. Resulta que el restaurante de Prigozhin, New Island, se convirtió en el favorito del presidente. Durante la siguiente década, la empresa trabajó de la mano con las autoridades rusas para brindar el abastecimiento a las escuelas de San Petersburgo y Moscú, y luego para alimentar el ejército ruso. Por mucho tiempo mantuvo un perfil bajo, a pesar de la cercanía que tenía con Putin. Prigozhin, quien tendría aviones privados y yates de lujo, se encuentra en la lista de los hombres más buscados del FBI por conspiración para defraudar a Estados Unidos. Este país le ha impuesto sanciones por supuesta injerencia en las elecciones de 2016, porque el líder del grupo Wagner reconoció que es, además, quien estuvo detrás de los ejércitos de bots y de trolls que manipularon la opinión pública para influir en el proceso electoral que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca. El oligarca también dirige un grupo de medios de comunicación y se estima que la audiencia de todos ellos es mayor que la del canal RT o la agencia estatal de noticias TASS. Después de años de especulación sobre si Yevgeny Prigozhin era o no el líder del grupo Wagner y que por años él mismo lo hubiese negado, en septiembre de 2022 admitió haber fundado la organización paramilitar. Es muy difícil establecer la fecha exacta de creación de esta organización y su líder original, ya que no se ha constituido como una empresa sobre papel, debido a que en Rusia es ilegal la contratación de servicios militares. Pero la organización tomó mucha fuerza en el 2014. Resulta que en ese año en Ucrania ya se había dado una revolución conocida como el Euromaidán, mientras en la región de Crimea se había planteado realizar un referendo para separarse de Ucrania y unirse a Rusia. En este video le explicamos mejor todo ese rollo. Wagner estuvo entre las tropas que invadieron la península de Crimea y ocuparon la región. Después se fueron al Donbass para apoyar a las fuerzas prorrusas separatistas en las regiones de Donetsk y Lugansk. Para ese entonces, el grupo solo contaba con algunos miembros. Sus integrantes eran, en su mayoría, cercanos a círculos militares ligados al nacionalismo ruso. En el caso de los mercenarios, ellos hacen cosas que les ordenan hacer. Entonces yo no diría que hay una ideología que sirve en el caso del grupo Wagner como un motor de lo que ellos están haciendo, detrás de lo que ellos están haciendo. Son las cosas bastante cambiantes. Y si no pasaron desapercibidos en 2014, pues menos ahora que Rusia decidió invadir Ucrania. Este grupo de mercenarios también ha participado en conflictos en otros países, como en Siria, Sudán o Venezuela, no siempre apoyados por el presidente de Rusia. Pero en el caso de la invasión rusa a Ucrania, pese a que la información es muy limitada, todo indica que el líder del grupo recibe órdenes de Putin.
pero Prigozhin lo hace de tal manera que realmente puede hacer cosas sin que están autorizadas por el Ministerio de Defensa, y esto, la única explicación por qué puede hacer esto es porque Putin le está dando las órdenes de manera directa. El uso de grupos militares privados en Rusia es ilegal. Entonces, ¿cómo es posible que este grupo haya estado presente en el 2014 y ahora en la invasión rusa a Ucrania? Pues porque en Rusia se ha puesto en duda el Estado de Derecho. Además, Putin, en la práctica, no rinde cuentas por el uso de este tipo de organizaciones durante la guerra. En el contexto político actual, de hecho, Putin no tiene que dar ninguna explicación porque no hay ningún debate público acerca de la guerra. En este contexto, claramente lo que ven los rusos que la fuerza que logra algunas victorias allá en el campo de combate es precisamente este grupo militar privado Wagner, ¿sí? No creo que los recursos que ellos reciben vienen del sector privado ruso, como en algunos otros casos. Realmente tiene acceso a los fondos del Estado por la cantidad de dinero que involucra lo que ellos están haciendo. Y sí, Rusia no hubiese llegado tan lejos en esta invasión de no haber sido por este grupo paramilitar. Para Rubinsky, esta no es el arma secreta de Putin para ganar la guerra contra Ucrania, pero sí ha sido una ficha clave de la avanzada rusa. Al final, no podemos saber exactamente quién responderá por las acciones de este grupo. Su momento de enfrentar la justicia vendrá cuando se acabe la guerra y cuando la comunidad internacional indague en sus misiones. ¿Y usted qué opina sobre este tema? Cuéntenos en los comentarios de este video y no olvide suscribirse a todas las redes sociales de El Espectador.